participa en las actividades de la academia. Y esta invitación se dio luego que un comité la recomendara unánimemente por sus méritos y todos los académicos participáramos en extenderle esa invitación a la candidata. Pero con la academia de hoy ya se incorporará como académica de número de nuestra academia, con todos los derechos y deberes que este honroso reconocimiento conlleva. Más adelante presentaré a la candidata a quien proponemos para su incorporación plena a nuestra academia. La Academia Puertorriqueña de la Historia fue fundada en 1934 bajo el liderato del intelectual Vicente Geigel Polanco y un grupo muy destacado de académicos y profesionales puertorriqueños. Desde entonces han sido académicos de número muchos historiadores distinguidos. Al ser incorporada como académica de número, la doctora Enríquez pasa a formar parte de una comunidad académica que tiene como misión promover el conocimiento de la historia en Puerto Rico, particularmente la historia de Puerto Rico y de la región caribeña. Pero también a través de nuestra academia pasará a formar parte de una red transatlántica de academias de la historia, de la cual forma parte nuestra academia. El origen de esa red se remonta a principios del siglo XVIII, cuando un grupo de académicos españoles comenzaron a organizarla en Madrid, siendo refrendada en 1738 por Fernando V. El desencuentro entre España y América impidió que esa institución se desarrollara de este lado del Atlántico, aunque se intentó a fines del siglo XIX. La primera academia de la historia en Hispanoamérica se estableció en México en 1919. A esta le siguieron las academias de Argentina y Perú en 1920 y las otras que se fueron fundando en los otros países americanos como el nuestro durante el siglo XX. Nuestra academia tiene vinculaciones con esa red y una relación particularmente estrecha con la Academia Dominicana de la Historia. En la ceremonia de incorporación, la candidata Enríquez Saiders ofrecerá una conferencia sobre un tema que ella ha escogido y será respondido por nuestra vicesecretaria Ramonita Vega en un comentario que seguirá a la conferencia de la candidata. Luego le impondremos la medalla que le corresponde y se le va a entregar un certificado con el sello de la academia que evidenciará su condición de miembro de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Dejo con ustedes a la secretaria Ramonita Vega. Buenos días. Como vicesecretaria académica, estoy representando a la doctora María Barceló Miller. Señor director, la Academia Puertorriqueña de la Historia, en reunión celebrada el 4 de marzo de 2022 en su sede
en el cuartel de Vallajá, Antiguo San Juan, eligió con el voto mayoritario de los presentes a la doctora Sandra Ann Enríquez Siders como académica de número. A la nueva académica le corresponde ocupar el sillón con la medalla número 15, medalla que ostentaron originalmente los académicos Carmelo Rosario Natal y antes Labor Gómez Acevedo. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Me corresponde presentar a la candidata. La profesora Sandra Enríquez Siders cuenta con una amplia experiencia docente en escuelas y universidades públicas y privadas de Puerto Rico. Se desempeñó en la UPR de Utuado entre 1996 al presente, y también tiene experiencia de docencia en la Escuela Superior Fernando Collejo de Manatí, con estudiantes puertorriqueños que regresaban de Estados Unidos. Ha tenido una vida institucional muy activa en la Universidad de Puerto Rico en Utuado, incluyendo su participación en importantes comités académicos de la universidad. Tiene 14 libros publicados sobre temas regionales y sobre historia de las mujeres, incluyendo sobre mujeres destacadas en la cultura o la política. También ha publicado sobre el espiritismo, como el espiritismo en Utuado, la historia de las hermanas Baldones. 3 de sus publicaciones están dirigidas específicamente a niños y niñas. También ha publicado sobre sus temas de investigación en diversos libros editados. Ha publicado muy extensamente en revistas y periódicos, demostrando un compromiso con la divulgación de su obra. Ha trabajado en numerosas compilaciones sobre temas universitarios, feministas y locales, incluyendo sobre la historia de Utuado. Para sus investigaciones, la candidata ha utilizado los métodos de la historia oral, entre otros. Su currículum vitae, evaluado muy positivamente por el Comité Evaluador de la Academia Puertorriqueña de la Historia, que la recomendó unánimemente, muestra una vida fecunda de aportaciones constantes a la disciplina de la historia y a la cultura puertorriqueña. A nombre de la Academia Puertorriqueña de la Historia y de los académicos de número que la componemos, le expreso a la profesora Sandra Enríquez Siders que nos sentimos honrados de que se incorpore como académica de número a nuestra prestigiosa institución. Estamos seguros que desde la academia continuará haciendo importantes aportaciones al conocimiento de la historia de Puerto Rico. Asimismo, su participación en la academia servirá para fortalecer esta institución indispensable en un momento en que los programas y currículos de historia en nuestro sistema educativo se encuentran bajo asedio. Bienvenida, doctora Enríquez Siders, a la Academia Puertorriqueña de la Historia.
la ayuda tecnológica. Quisiera esperar, ¿pueden esperar un minutito? Sí. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a mi pueblo natal, Manatí, del cual me siento muy orgullosa. Antes de comenzar mi discurso de incorporación a la academia, quiero darle las gracias al doctor Marcelino Canino y a la doctora Raquel Rosario por presentar mi candidatura a la Academia Puertorriqueña de la Historia. Igualmente, mi agradecimiento a la doctora María de Fátima por contestar mi discurso y a todos y todas los académicos por este reconocimiento. Hoy recibo la medalla número 15 que perteneció al doctor Carmelo Rosario Natal. Como manatieña, me siento más que honrada con esta distinción. El historiador Rosario Natal siempre se sintió manatieño. Aquí se educó desde niño, aquí vivió, y aunque luego residió en San Juan, nunca olvidó a su gente. Tuve el honor de pertenecer a dos de sus grandes proyectos, el grupo de estudiosos de la biografía y a creadores manatieños. Siempre creyó en mí y en mi trabajo. Así es que con mucho orgullo ocuparé su silla en la academia. Cuando acepté el honor de pertenecer a la Academia Puertorriqueña de la Historia, se me informó que tenía que dictar un discurso de ingreso. No dudé ni un segundo en la selección del tema. Me dije, voy a hablar de lo que verdaderamente me apasiona, la historia oral. Me declaro enamorada de la historia oral, tanto así que se ha convertido en la herramienta más importante de mis investigaciones. Confieso ante ustedes que sobre esta metodología soy una autodidacta. Gran parte de lo que he aprendido ha sido mediante lecturas y los congresos a los que he asistido. He tenido la oportunidad de escuchar testimonios de presos políticos de Checoslovaquia, de los trabajadores de la United Fruit Company, del trabajo de las mujeres en la construcción del Canal de Panamá, hasta la labor de las mujeres que cruzan las fronteras, entre muchísimos otros. Estas experiencias de escuchar testimonios de primera mano de los protagonistas de los acontecimientos históricos fueron la punta de lanza para continuar con mi faena. En la historia oral he encontrado la plataforma para el pleno desarrollo y puesta en marcha de mis dos vocaciones, la investigación y la docencia. Pero, ¿qué es la historia oral? La brevedad del tiempo no me permite explicar en toda justicia el desarrollo y los debates de esta metodología que ha generado y continúa generando. De modo que me limitaré a una definición casi enciclopédica que proporciona la Asociación Internacional de Historia Oral. La historia oral es un campo de estudio y un método de recopilar, preservar e interpretar las voces y memorias de la gente, las comunidades y los participantes de eventos pasados. La historia oral es acerca de memorias y experiencias vividas, es acerca de escuchar y de ser escuchado, es acerca del pasado y cómo la gente le da significado al pasado. Como han podido observar, es con esta parte de esta definición que he titulado mi discurso. La historia oral ha sido y es objeto de fuertes críticas,
Como señala David Iturmendi, los detractores de la historia oral destacan las limitaciones que presentan los testimonios obtenidos a partir de una entrevista, tales como los errores o las omisiones sobre datos o fechas históricas. Ante críticas como estas, se puede arguir que los testimonios orales son un complemento de las fuentes escritas, que aportan una evidencia, una información que sirve para revalidar, contraponer y hasta rebatir hipótesis articuladas aparte de las fuentes escritas. Otro punto que pretende negar la validez del uso de las fuentes orales es la falta de representatividad de una colectiva en un estudio histórico. Los que sostienen esta postura señalan que los resultados están determinados por el número de entrevistas o la selección de estas. Para contrarrestar este alegato, los teóricos de la historia oral apuntan que este mismo problema puede afectar a una fuente escrita y que el criterio aleatorio por el que se elaboró un documento escrito debido a un funcionario, un periodista o un archivero conlleva también un proceso de selección por parte del autor del testimonio escrito, pudiendo haber sufrido problemas de omisión o distorsión producto de la implicación personal, descuidos, ideologías, entre otros. Entre alegatos en pro y en contra de la historia oral podríamos estar toda la tarde. La literatura sobre este tipo de metodología es extensa y proporcionaré una pequeña muestra al final de la misma. Por ahora cierro esta introducción con la siguiente cita. Las fuentes orales deben ser tratadas de igual forma que las fuentes escritas. Debe admitirse la subjetividad implícita en ella y por ello deben realizarse las acotaciones necesarias para establecer su veracidad y verificarse de igual forma que los documentos escritos, a partir de la consulta de todas las fuentes de información y el alcance de los historiadores. Fuentes hemerográficas y bibliográficas, documentos privados y datos estadísticos. Vamos a hacer entonces una breve trayectoria de la historia oral en Puerto Rico. El uso de las entrevistas como recurso para la investigación en nuestro país se remonta a la década de 1950 del siglo pasado. Fueron los antropólogos y los folcloristas los primeros en hacer uso de esta herramienta para sus proyectos. En ese sentido, es necesario establecer que uno de los trabajos más conocidos es el de Sidney Means. Era un estudiante estadounidense de antropología quien en el año 1948 decidió compartir la vivienda de Tasso Sayas, un joven trabajador de la caña de azúcar, en una pequeña casita en el barrio Jauca de Santa Isabel. Means desarrolló una fascinación por el azúcar y la vida de los trabajadores y retrató en un libro las luchas, las angustias y la desesperación del obrero puertorriqueño en la caña. El libro sobre la vida de Tasso es una de las obras más citadas en los estudios de antropología de los Estados Unidos y el Caribe. Este libro, Worker in the Cane, a Puerto Rican Life History, o Trabajador de la Caña, la historia de una vida puertorriqueña, fue publicado en el año 1974. La edición en español fue publicada en 1988 bajo el título Tasso, Trabajador de la Caña. El famoso fotógrafo Jack Delano, quien vivió en Puerto Rico, tomó las fotos que acompañan el texto. Otro trabajo de antropología muy conocido es el libro La Vida, de la autoría de Oscar Lewis, un doctor en antropología de la Universidad de Columbia. En su obra, este antropólogo dispone testimonios grabados en cinta magnetofónica con sus observaciones y las de sus ayudantes. El resultado fue un documento monumental de 500,000 de palabras
sobre la vida de una familia puertorriqueña sumergida en la subcultura de la pobreza. Hay quienes alegan que la vida es casi una novela que no abandona la disciplina científica de la antropología. Por otro lado, el doctor Eduardo Seda Bonilla, catedrático e investigador puertorriqueño de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, publicó en 1964 su obra Interacción Social y Personalidad en una Comunidad de Puerto Rico, trabajo de antropología en que el autor utilizó la historia oral. Este trabajo fue realizado en una comunidad agraria en el norte de Puerto Rico. Seda Bonilla publicó numerosos trabajos de investigación que hoy son lectura obligada para los estudiosos de la cultura puertorriqueña. De igual importancia son sus investigaciones etnográficas realizadas en las comunidades puertorriqueñas, tanto en la isla como en los Estados Unidos, particularmente aquellas relacionadas al cambio social, las relaciones raciales y la cultura política. Las investigaciones antes mencionadas surgieron en el contexto de la recién iniciada industrialización en Puerto Rico. Por lo tanto, las comunidades estudiadas y los lugares desde donde se recuperaba la historia oral estaban en los sectores más pobres del país. Simultáneamente, una nueva generación de historiadores, la Escuela Francesa de los Anales, la historiografía marxista británica y la nueva historia económica estadounidense, entre otros, comenzaba a darle paso a los nuevos enfoques para estudiar el quehacer humano, dejando en un segundo plano la tradición rankiana que privilegiaba los documentos para reproducir el hecho tal y como sucedió. Asimismo, hubo investigadores que se interesaron en rescatar nuestras tradiciones por medio de entrevistas, y ese es el caso de don Teodoro Vidal, uno de los investigadores que más ha manejado la historia oral en Puerto Rico para rescatar nuestro folclore. Interesantemente, Vidal estudió comercio y fue militar. Cuando regresa a Puerto Rico a finalizar su carrera, luego de finalizar su carrera en la milicia, fue contratado por el entonces gobernador Luis Muñoz Marín como jefe de protocolo de la fortaleza. Se percató de la falta de interés de Puerto Rico por la preservación de las tradiciones y la conservación de los objetos representativos de nuestra cultura. Era el momento de la industrialización y la población rural se mudaba a las zonas urbanas, dejando atrás piezas de nuestro folclore que fueron adquiridas por personas que visitaban la isla y de las cuales no quedó registro alguno. Para 1956, don Teodoro comenzó a visitar los campos de la isla, a adquirir piezas artesanales y a entrevistar a los dueños. Poco a poco fue coleccionando objetos de nuestras tradiciones y entrevistar a sus dueños. Visitaba las áreas rurales de la isla, llegó a reunir 6.000 piezas de arte popular puertorriqueño, santos, exvotos, muebles, máscaras, instrumentos musicales, entre otros, y a través de la historia oral logró preservar las tradiciones puertorriqueñas. Como investigador del folclore y el arte puertorriqueño, publicó unos 60 títulos. Cada uno de sus trabajos fue realizado utilizando entrevistas como método principal de recopilación de la memoria. Otras investigaciones que también se hicieron con el propósito de rescatar nuestras tradiciones fueron los trabajos de Pablo Garrido y de Pedro Escabí. Pablo Garrido, músico chileno, se inició en el Departamento de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en 1949, y en Puerto Rico realizó una encomiable labor cultural. En su libro Esoteria y Fervor Populares de Puerto Rico, hace una contribución al estudio y al análisis de la conducta mística del pueblo en sus aspectos intuitivos, tradicionales y vulgares.
Contiene una selección de testimonios y experiencias que comprenden más de 500 fichas, 16 ilustraciones, 32 melodías, un mapa esquemático de Puerto Rico. Fue publicado en 1952. Por otro lado, Pedro Escabí, puertorriqueño, fue un estudioso en el campo de la investigación folclórica y compositor. En 1970 publicó Vista Parcial del Folclor de Puerto Rico, estudio etnográfico de la cultura popular de Puerto Rico. Este contiene numerosas entrevistas sobre la música, las tradiciones y las costumbres de nuestra isla. En el año 1965, el escritor y periodista Aníbal Díaz Montero, natural de Río Grande, publicó el libro Hablando con ellos. Son 9 entrevistas realizadas a 9 trabajadores humildes de nuestro país: un coquero, un herrero, un piragüero, un picapedrero, un boyero, un cuidacarro, un cuadrero y un pescador. Muchos de estos oficios han desaparecido, pero las memorias de esos trabajadores perduran en nuestra historia gracias a las entrevistas realizadas por el autor. De igual manera, durante el siglo pasado, algunos historiadores de Puerto Rico utilizaron la historia oral. Ese es el caso del doctor Luis Díaz Soler, en sus estudios sobre la esclavitud en Puerto Rico, donde citó testimonios obtenidos mediante grabaciones a descendientes de esclavos. También la historiadora Minnie Seijo Bruno basó gran parte de su excelente escrito Insurrección Nacionalista en entrevistas orales a sobrevivientes de aquellos hechos. Sobre el mismo tema, el joven historiador José Manuel Dávila Marichal realizó numerosas entrevistas a personas que vivieron este acontecimiento y cuya investigación redundó en un excelente documental titulado 1950, la insurrección nacionalista. Recientemente publicó el libro Pedro Albizu Campos y el Ejército Libertador del Partido Nacionalista de Puerto Rico, 1930-1939, donde igualmente recurre a la historia oral para darle veracidad a su investigación. No podría dejar de mencionar al doctor Juan Manuel Delgado, historiador que tiene a su haber múltiples trabajos de historia oral y quien enseñó el curso de historia oral a estudiantes graduados en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Uno de sus trabajos más reconocidos es el levantamiento de Ciales, que publicó en 1981 y para el cual entrevistó a muchísimos envejecientes que recordaban la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico. Igualmente, el arqueólogo doctor Roberto Martínez ha utilizado la historia oral para demostrar la supervivencia indígena en Puerto Rico. En la literatura puertorriqueña también está presente la historia oral. Con valor o a como dé lugar, Memorias de una jíbara puertorriqueña, de Carmen Luisa Justiniano, es una autobiografía. La autora nace en Maricao, Puerto Rico, en 1918. Vivió su niñez y su adolescencia entre los pueblos de Maricao, Hormigueros, Las Marías, Lares y Mayagüez. A los 19 años partió hacia Nueva York con su primer hijo y otro casi por nacer. Vivió la mayor parte de su vida en Nueva York y Chicago. Finalizó la escuela secundaria por medio de estudios por correspondencias y en la escuela nocturna. De ahí el título, Con valor y a como dé lugar, me voy a hacer maestra. Después de 30 años, regresa a Puerto Rico, donde permaneció por 12 años. A partir de 1968, se dedicó a escribir de alma y corazón su autobiografía, la cual abarca su infancia, su adolescencia y su juventud. El 3 de marzo de 1992 murió en Chicago. Antes de morir, tuvo la satisfacción
de haber visto su obra publicada por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. La trayectoria de la historia oral en Puerto Rico nos lleva a reconocer la existencia de varias fundaciones que guardan entrevistas tanto en videos como escritas. Ejemplo de ello es el Archivo Nacional de la Memoria, originado en la Casa Paoli en Ponce, la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón y la Biblioteca y Centro de Investigaciones Jesús T. Piñero. Igualmente, la Fundación Luis Muñoz Marín cuenta con un banco de historia oral e incluso han publicado libros basados exclusivamente en testimonios. Quiero destacar que uno de los investigadores responsables de recopilar la historia oral en el Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero es el doctor Jaime Parch. Él me envió una larga lista de todos los trabajos que ha realizado y que están indizados en el centro. Hay entrevistas sobre la cultura puertorriqueña, empresas puertorriqueñas, don Jesús T. Piñero, la música popular puertorriqueña, las Olimpiadas de 1948, la vida obrera, entre otros. Actualmente la dirige, ya el doctor se retiró, y la dirige el doctor Javier Alemán. Recuperar parte del pasado de Puerto Rico a través de la historia oral fue el propósito de un proyecto promovido por la Biblioteca Carnegie, que buscaba motivar a las personas de mayor edad a plasmar sus experiencias en papel e incluso convertirlas en libros. La profesora Aura Rodríguez, la entonces maestra bibliotecaria de esa institución, fue la gestora de esta iniciativa, que tenía como propósito promover que las personas escribieran sus memorias, sus historias y sus vivencias. El proyecto se llamó Escribiendo mis memorias, y la idea era recopilar los textos de la vida de los puertorriqueños que ayudaron a forjar el Puerto Rico actual. Para ello se impartieron talleres gratuitos sobre escritura de memorias con la colaboración de algunos escritores puertorriqueños. La biblioteca llegó a publicar el libro Espejo de Recuerdos de Margarita Font, quien narró desde su niñez, en las décadas de 1920 1930, los privilegios que gozaba al pertenecer a la clase media, su experiencia en el mundo asalariado hasta su matrimonio y la crianza de sus 7 hijas. El texto ofrece detalles del diario vivir del Puerto Rico en las décadas del 30 y del 40, que no aparecen en los libros. Narra las vivencias de la gente que animó el desarrollo de Puerto Rico luego de la Segunda Guerra Mundial. El Centro de Investigación e Historia Oral del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico cuenta con más de 11.000 entrevistas realizadas a líderes obreros, a centenarios que contaron en los años 80 sus memorias de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico, entrevistas sobre el cultivo de la caña y las fábricas en la isla. Hay también entrevistas realizadas a gente del sur y del sureste de Puerto Rico por el también historiador Arturo Vir Carmona. Incluso hay una colección de entrevistas que se realizaron en el centenario del compositor puertorriqueño Rafael Hernández y que su hijo donó al centro. En la actualidad, el doctor César Salcedo es su director. El proyecto continúa creciendo y recientemente, cuando esta universidad cumplió 100 años de fundación, todas las entrevistas que se hicieron se guardaron en este lugar. No todas están transcritas. Con la ayuda de estudiantes han logrado transcribir y digitalizar muchas de ellas, y algunas se pueden acceder a través de la página de la universidad. En el 2005, el profesor Edgardo Prats publicó el libro Historia Oral como método de investigación, y en el 2018 publicó Historia Oral desde el salón de clases. Me atrevería
asegurar que son los únicos textos para la enseñanza de historia oral que se han escrito en Puerto Rico. Hay varios proyectos de historia oral de reciente publicación y que debo mencionar. El primero se titula El mercado de Santurce, las pasiones del corazón y las memorias en el barrio San Mateo de Cangrejos, de Edison Viera Calderón, sociólogo y profesor de la Universidad del Sagrado Corazón. De acuerdo con su prologuista, el autor estimula a los protagonistas a contar sus historias, muchas de ellas desde los espacios pocos transitados, los que se sitúan detrás de las fachadas principales. Al hacerlo, dice, nos legan una riqueza de información viva de la ciudad habitada por ellos y desde ellos. Viera Calderón es coautor con el psicólogo clínico Ricardo Jiménez Reyes del libro De Boca en Boca, Las memorias de un pueblo brujo, Guayama. También publicó en la revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña el artículo Pasiones del Corazón y de la Memoria, el testimonio oral como recurso para rescatar la historia. El más reciente trabajo investigativo de la doctora Olga Jiménez de Wagenheim, Nationalist Hearings, Puerto Rican Women History Forgot, está basado en testimonios. De hecho, en este libro la historiadora se estrena como historiadora oral y escribe un texto rico en testimonios. En otro trabajo, Subversivas, Crónicas de Mujeres en la Lucha, de las autoras Raquel Delgado Valentín e Isa Rodríguez Soto, se recopilan 54 historias basadas en 33 preguntas, cuyo enfoque era conocer la trayectoria de la lucha, retos enfrentados en este proceso y percepción del feminismo de cada una de las participantes. De esas, 24 son cuestionarios autosuministrados que las participantes contestaron y devolvieron. Las otras 30 fueron entrevistas orales que se grabaron y luego se transcribieron. A través de la lectura de este libro de crónicas podemos adentrarnos en la vida y acciones de mujeres que participaron en varias luchas: el movimiento estudiantil universitario, la lucha por sacar la Marina de Guerra de los Estados Unidos de Vieques, los movimientos feministas y la lucha por la descolonización de Puerto Rico, entre ellas la lucha armada. A esto se unen varios proyectos de historia oral realizados en los últimos años. En el 2008, por ejemplo, los doctores Jocelyn Vega Vargas y José Irizarry del Departamento de Inglés del Recinto Universitario de Mayagüez, en conjunto con miembros de las comunidades y estudiantes, rescataron la historia de 16 personas que residieron en los predios de la central azucarera Eureka de Hormigueros y del mismo número de personas del pueblo de Aguadilla. Estas 32 historias, recopiladas en la investigación de acción colaborativa, llevó el título Testimonios afropuertorriqueños, un proyecto de historia oral en el oeste de Puerto Rico. Los testimonios fueron recopilados a través de entrevistas, fotografías, videos, documentos históricos provistos por los residentes. De acuerdo con la doctora Angélica Vargas, muchos de los narradores por primera vez exploraron y articularon abiertamente para nosotros y para ellos mismos y para una grabadora lo que ha sido la experiencia de la afropuertorriqueñidad, de la negritud, del racismo y de la marginación. Hace varios años, la doctora Katia Gil Lamadrid y el doctor Javier Alemán del Sistema Universitario Ana Geméndez iniciaron una investigación de historia oral en el pueblo de Guánica y entrevistaron a 7 antiguos empleados de la Central Guánica. Presentaron unos resultados preliminares en un encuentro de investigadores en la universidad para la que trabajan.
Igualmente, varios profesores del Decanato de Educación General, también del Sistema Ana Geméndez, realizaron un trabajo de historia oral entre los años 2012-2014, donde entrevistaron a residentes de las parcelas Navarro en el pueblo de Gurabo. Las entrevistas giraron particularmente sobre el proceso de repartición de las parcelas durante la década de 1960 y sobre el trabajo y la vida cotidiana de los residentes. Muchos de los entrevistados trabajaron en los predios de la universidad cuando los terrenos que hoy ocupa ese centro docente era la hacienda de Manomanca, donde se cultivaba la caña de azúcar. El trabajo también conllevó investigación de archivo, material fotográfico y fílmico sobre el periodo. El título de ese documental es Camino a Navarro. Con el auspicio del Sistema Universitario Ana Geméndez y la colección Jesús T. Piñero, los doctores José Orlando Suet y Alexander Cancio también dirigieron y realizaron otro documental en el que utilizaron fuentes orales titulado Geografía de la Memoria, Canóvanas en tiempos de Don Jesús. Otro proyecto reciente en el 2016 y que encontré en mi búsqueda fue Historiarte. Se trata de 6 documentales hechos por jóvenes de las comunidades del Verde en Comerío, El Maní en Mayagüez, Las Vegas en Calley, Beatriz en Caguas y las comunidades Lucila Franco y César Coca González de Vieques. Esta fue una iniciativa del Instituto de Cultura Puertorriqueña del Departamento de la Familia con el auspicio del National Endowment for the Arts. A través de esta iniciativa se ofrecieron 5 talleres de documentación cinematográfica en video digital en comunidades. Historiarte provocó la documentación de la historia y la tradición oral de cada comunidad. De este modo, se fomentó el sentido de pertenencia de los jóvenes por el país, su historia y su cultura, a través del rescate de la historia y la tradición oral por medio de la investigación y la documentación en video digital. Las producciones realizadas luego de los talleres que ofreciera el taller cinemático fueron La Estela, ¿Qué pasó con el Angelito Negro?, La Represa Iluminada, El Jíbaro, ¿dónde está?, Nadie sabe lo que tiene, Historia de la pesca en Mayagüez y Rescatando la historia oral del barrio Beatriz de Cagua. Historiarte impactó a los integrantes de los centros culturales, a decenas de jóvenes quienes crearon los documentales en los que investigaron y documentaron la historia de sus comunidades. El recinto universitario de Mayagüez cuenta con un proyecto de historia oral. El laboratorio, ubicado en la Biblioteca General, tiene una sala para entrevistas y estaciones de edición de videos. Igualmente, posee infraestructura digital para albergar colecciones de las historias recopiladas por grupos comunitarios. De hecho, justo 4 años después del paso del huracán María, publicaron el texto Mi María Surviving the Storm, Voices from Puerto Rico, que documenta los impresionantes sobrevivientes, los testimonios. He querido dejar para el final el proyecto de historia oral que comencé con mis estudiantes hace más de 10 años. Yo enseñé historia en la Universidad de Puerto Rico en el pueblo de Utuado. Aunque enseñaba historia de Puerto Rico, siempre he estado pensando que la historia regional es tan importante como la historia patria, pero lamentablemente los estudiantes apenas la conocen. Como si fuera poco, los cursos de historia no son muy atractivos para los estudiantes y muchos los toman simplemente porque son un requisito. Pienso también que muchos de nuestros estudiantes ven la historia como algo distante, sucesos que ocurrieron hace muchos años y de los cuales no tienen recuerdos.
Es por ello que decidí entonces utilizar la historia oral, no solamente para insertarlos en la investigación, sino también para interesarlos en la clase y acercarlos a los acontecimientos históricos. Los primeros 3 trabajos, ahí los tienen todos, los pueden acceder a través de mi página, solamente tienen que en buen español cliquear sobre cada uno de ellos y ahí lo van a encontrar. Los primeros 3 trabajos fueron Manos y Corazón, Mujeres para la Historia, y ahí mis estudiantes entrevistaron maestras comadronas, despalilladoras de tabaco, recolectoras de café, luego habitantes de la memoria e historias que nunca se contaron, que recogieron las memorias de habitantes del pueblo que recordaban algunos sucesos ocurridos en Utuado. Siempre me había fascinado la historia de la utuadeña María Libertad Gómez Garriga. Cuando se redactó la Constitución de Puerto Rico, participaron 92 delegados en esa asamblea, todos hombres y una mujer, una utuadeña, quien además resultó ser electa vicepresidenta de la asamblea. Fue también una excelente legisladora con una hoja de servicio increíble. Muy pronto me di cuenta que las nuevas generaciones no conocían la historia de esta mujer y le pedí a mis estudiantes que entrevistaran personas del pueblo que las recordaran. Y así surgió el trabajo Conversando sobre María Libertad Gómez Garriga. Todas las demás investigaciones fueron recopiladas en discos. Mis estudiantes lograron hacer entrevistas sobre la construcción de los lagos, puentes, escuelas, caballos de paso fino, técnicas de cultivo, arqueología e incluso sobre acontecimientos importantes como lo fue la Revolución Nacionalista de 1950 en el pueblo y la lucha sobre la explotación de las minas en Utuado y pueblos cercanos. Escribo historias de mujeres. Las mujeres son parte de los grupos silenciados de la historia y sacar de la invisibilidad la vida de las mujeres e insertarlas en una historia que por años le ha negado su participación no es tarea fácil. Aunque siempre recurro a fuentes primarias y secundarias, la historia oral ha sido siempre un excelente complemento. Mi tesis doctoral publicada fue sobre la sufragista Ricarda López de Ramos Casellas, una manatieña. De no haber sido por los testimonios de sus nietos y sus nietas, jamás hubiese llegado a los documentos. Sobre la historia de Manatí, mi pueblo, se han publicado varios libros y en estas investigaciones las mujeres son prácticamente inexistentes. Un Manatí sin mujeres. Fue entonces que decidí recuperar las memorias de las mujeres que trabajaron en la industria del tabaco, de la piña, la fábrica de zapatos y la Playtex de mi pueblo. Todas esas industrias emplearon cientos y cientos de mujeres y aunque estas industrias se citan en los libros, las protagonistas de estas historias no se mencionaban. Visitando los barrios de mi pueblo, fui recogiendo testimonios y unas me llevaban a las otras. De hecho, logré hasta entrevistarlas en grupos, una muy buena técnica para hacer historia oral. Se acercaba la celebración de los 275 años de la fundación de Utuado y se me ocurrió recuperar la historia de algunas mujeres de ese pueblo. Decidí invitar a mis estudiantes. Eran vacaciones, así que el trabajo era voluntario y peor aún, sin calificaciones. De las mujeres seleccionadas no había nada escrito, así que recurrieron a la historia oral. Un pequeño grupo aceptó el reto y publicamos este libro, El rostro femenino de la montaña. Involucrar a los estudiantes en la investigación oral, por supuesto, con una buena preparación para ello, logra que estos se identifiquen con el pasado y lo hagan propio. Para finalizar, la historia oral es el medio
para conocer de primera mano los cambios fundamentales de nuestra existencia y al mismo tiempo compartir con la gente y escuchar en sus propias palabras el impacto de los acontecimientos históricos en sus vidas. Yo le he llamado la historia de carne y hueso, la historia narrada por los protagonistas y, aunque para algunos sea no confiable o subjetiva, para esta que hoy les habla es la que le da vida y la que la humaniza. Muchas gracias. Buenas tardes. Tenemos que continuar con el protocolo y este incluye, luego de proponer a nuestra candidata, la respuesta a su elocuente discurso. Estoy representando con la lectura de estas palabras a la doctora María Barceló Miller y me hago eco de las felicitaciones que hay envueltas en esta presentación en respuesta. Dice la doctora Barceló que es un honor para ella que la doctora Siders haya delegado el comentario del discurso de incorporación como académica de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Y nos dice la doctora Barceló que mientras ella recorría la lectura, también se hacía eco de palabras de otros historiadores. Y comienza con el clásico ¿qué es la historia?, de Edward Carr. Este autor enfatiza la necesidad de conocer al historiador antes de comenzar a estudiar su obra. Entre los muchos argumentos que desarrolla Carr se encuentra que el relato del pasado está en gran parte escrito en la agenda y en el contexto de quien lo escribe. Para este autor todos estamos moldeados por la sociedad y la época en que vivimos, a lo que hay que sumarle los intereses personales, el trasfondo social, cultural, profesional, ideológico, que nos dirige consciente o inconscientemente a seleccionar un tema de estudio y el enfoque y la metodología que utilizaremos para abordar el mismo. Con Carr, usándolo ella como brújula argumentativa, esboza su reacción al discurso. Dice que conoce a la doctora Siders hace más de 2 décadas, cuando fungió como jurado en su defensa de tesis doctoral. A partir de ese momento, ellas comenzaron una amistad que las hermana hasta el presente. Y sin ánimo lisonjero dice que conoce los escritos de Sandra casi en su totalidad. La lectura de este discurso nos permite repasar su obra e identificar con precisión la influencia de los estudiosos que han ido moldeando su producción historiográfica. Es preciso mencionar que si bien ella se declara una enamorada autodidacta de la historia oral, Enríquez tampoco es ajena a las críticas que hay sobre este particular y los debates que hay de este tipo de historia que ha generado y que sigue generando. Tampoco olvida la importancia de la entrevista y el papel que tiene el historiador y su agenda de trabajo cuando realiza la misma. En este particular nos dice la doctora Barceló que le hubiera gustado conocer más sobre la metodología misma del trabajo y reconoce también el éxito que tiene esta investigación basada en fuentes orales, dependiendo de la calidad de las entrevistas que se llevan a cabo naturalmente y que las mismas constituyen la documentación a interpretar por parte del historiador. En una buena entrevista, el entrevistador busca información para su investigación y el entrevistado, de alguna manera, busca hacer pública su historia y sus puntos de vista. Las personas que han visto a Sandra en acción saben cuál es el carisma que tiene y cómo se desempeña en esas entrevistas. Así que eso es una parte o una función vital de su trabajo y eso también le imprime un sello distintivo. En su discurso, Sandra hace un recorrido panorámico por todas esas rutas que ella ha transitado
en la historia oral de Puerto Rico y comienza con los clásicos de Tasso, de Sidney Mills, con la obra de La vida de Oscar Lewis, y los contextualiza en la coyuntura en que fueron escritos. Sobre todo, destaca la deuda que tiene la historia con la antropología, pues ambas son resultado de las investigaciones de estos antropólogos estadounidenses, lo que a su vez nos recuerda la importancia de la interdisciplinariedad en la investigación histórica. Nuestra jibarita manatijeña, como también le dicen, y como ella misma se denomina, continúa su reflexión con otros estudios que se valieron de una forma u de otra en la historia oral para rescatar también el folclore, las tradiciones religiosas y musicales de la cultura popular. En esos renglones, como pudieron escuchar, nos narra sobre los trabajos de Teodoro Vidal, de Pablo Garrido, de Pedro Escabí, y por supuesto de nuestro académico de número, el doctor Marcelino Canino Salgado, quien abiertamente confiesa que se interesó en la cultura popular. Abro la cita que dice el doctor Canino: al darme cuenta de que lo que me habían contado mis antepasados no aparecía en la historia que estudiaba, muchas cosas se estaban perdiendo. No entendía por qué la historia oral se menospreciaba. Enríquez hace también un inventario de los centros y fundaciones que tutelan cientos de entrevistas, vídeos, escritos. Entre ellas se encuentran, porque su repertorio es bastante extenso, el Archivo Nacional de la Memoria, la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, la Biblioteca, el Centro de Investigación Social Jesús de Piñero, el Centro de Investigación e Historia Oral del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la Fundación Muñoz Marín, entre otros tantos que podrán ustedes encontrar cuando este discurso se publica a través de la página del Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Nuestra academia introduce otras obras de historia oral de relativamente cuña reciente, como El Mercado de Santurce, Las Pasiones del Corazón, La Memoria del Barrio de San Mateo de Cangrejos, de Sombiera Calderón, Nationalist Heroines, Puerto Rican Women History Forgot, de la historiadora Olga Jiménez de Weinheim, Subversivas, Crónicas de Mujeres en la Lucha, de Raquel Delgado Valentín y Isa Rodríguez Soto, Testimonios Afropuertorriqueños, un proyecto de historia oral en el oeste de Puerto Rico de Jocelyn Helliga y José Irizarry del Departamento de Inglés del Recinto Universitario de Mayagüez, en conjunto con miembros de las comunidades estudiantes, y un sinnúmero de documentales de gran valor basados en entrevistas y testimonio. Ya casi al final de su escrito vemos la característica sencillez y modestia de la doctora Enríquez cuando menciona que inició el proyecto de historia oral con sus alumnos en la Universidad de Puerto Rico, en Utuado, que dice: decidí utilizar la historia oral no solamente para insertarlos en la investigación, sino también para interesarlos en la clase y acercarlos a los acontecimientos históricos. Los primeros 3 trabajos fueron Manos y Corazón, Mujeres para la Historia, en el cual entrevistaron maestras, comadronas, despalilladoras de tabaco, recolectoras de café, entre otras. Habitantes de la memoria e historias que nunca se contaron, recogieron las memorias de los habitantes del pueblo que recordaban distintos sucesos que ocurrieron en Utuado. Doctora Enríquez, nos dice Marita Barceló, sería sumamente importante que en otro escrito abunde más sobre este tema. Naturalmente el espacio de hoy pues sería verdad mucho, pero ya verán en la impresión del escrito que también solemos abundar más en fuentes y detalles. Como conocedora de su obra, damos fe de las iniciativas en Utuado, de todo lo que ella ha expuesto en este discurso, que dio paso a simposios de investigación y creación estudiantil que le han valido que fuera nominada en noviembre de este año al galardón a la excelencia educativa por la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa, con sede en Perú. Así que la jibarita manatieña está saliendo de Puerto Rico.
De otra parte, muchas de las publicaciones de la doctora Enrique Siders rebasan sus objetivos originales. Así, por ejemplo, la biografía de su mamá, Miss Beth, la americana, es mucho más que una biografía. Mientras leemos, vamos aprendiendo a querer a la americana y simultáneamente obtenemos una fotografía, una microhistoria del manatí que Miss Beth se echó en un bolsillo, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Y así nos dice la doctora Marita Barceló que pudiéramos seguir hablando de los cursos de historia oral y de muchos otros proyectos como el de las confinadas en Vega Alta, que también conozco a través de una señora que está por aquí, que es la señora Hilda Jiménez, de la Fundación Felisa Rincón de Gautier. O sea que estos proyectos en las cárceles, que también se dieron con nuestro académico Fernando Picó, que en paz descanse, son proyectos que siguen alimentando estos trabajos que Sandra continúa realizando en la historia oral con las niñas escuchas, con los centros culturales de distintos pueblos en la isla, porque su labor es incesante. Pero tenemos que finalizar, y Enríquez, tenemos que volver a señalar que es una historiadora que, como ya escucharon, ha puesto a las mujeres en la parte pública, las que estaban invisibilizadas. Ha hecho el estudio de las mujeres su trinchera de lucha, sin ceder a la tentación de caer en los clichés, en el panfletismo, en los prejuicios. Ella estudia no solo a las líderes del primer movimiento feminista puertorriqueño de finales del siglo XIX e inicios del XX, sino que ha sacado del anonimato histórico a las espiritistas, a las trabajadoras de la piña, a las despalilladoras de tabaco, a las caficultoras de Utuado, a las obreras de Playtex de Manatí, entre otras muchas. Así que de ahí, cuando examinamos el extenso catálogo de publicaciones que tiene la doctora Siders, tenemos que mirar desde esta perspectiva también, que nos movemos del Capitolio, pasamos por las alcaldías, las escuelas, las montañas, por los centros espiritistas, por las fábricas, por los talleres, tanto del tabaco como por los centros donde se sembraba en los campos la piña. Desde esta perspectiva, la obra historiográfica de Enríquez es la que la historiadora mexicana Patricia Ponce denomina los relatos vitales, historias de vida que son fundamentales para lograr una historia total. Ponce Jiménez cita al etnólogo cubano Miguel Barnett, quien sobre este mismo asunto afirma: sin la fuente viva, la sencilla voz de los sin historia, es imposible comprender en toda su magnitud nuestra realidad como nación. Sandra, bienvenida a la Academia. Sabemos que tienes mucho que aportar y te damos las gracias y un fuerte aplauso. En nuestro protocolo seguimos ahora con la imposición de la medalla por nuestro director, el doctor Jorge Rodríguez Beruf, y seguido por la entrega del diploma por la vicedirectora, la doctora María de los Ángeles Castro Arroyo. Adelante. La medalla en nombre de la Academia. También entrega de este certificado o diploma que se evidencia la participación como académica libre y los derechos de la academia.
Ahora solicitamos a los académicos que nos acompañan, favor de pasar al frente para las fotos oficiales. Doctor Gervasio García, doctor Rafael Cabrera, profesora Luque, doctor Francisco Moscoso, doctora Aide Reicher y esta servidora, doctora Ramonita Vega Lugo. Damos por terminada la parte protocolar y pasaremos a los brindis y demás degustaciones. Buenas tardes.